En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo primero, la ley moral. Estamos en el tercer apartado de este artículo donde el Catecismo dedica 10 números al estudio del tema que tiene como título la ley nueva. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1972. Número 1972 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. La ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos. La ley de libertad, porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua. Nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición del siervo que ignora lo que hace su Señor a la de amigo de Cristo, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. O también la condición de hijo heredero. Es un texto maravilloso este número 1972 que nos presenta el Catecismo en esta mañana y que nos refiere 3 características de la ley nueva: ley de amor, ley de gracia, ley de libertad. Vamos a ver a qué se refiere el Catecismo con cada una de estas 3 características. La primera de ellas, la ley del amor, ¿no? La ley de amor hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. Recordemos, queridos amigos, que la doctrina de la Iglesia Católica distingue que el hombre pecador se presenta ante Dios pidiendo misericordia. Pero en este presentarse ante Dios pidiendo misericordia puede estar movido o bien sea por un acto de contrición o bien sea por un acto de atracción. Esto ya lo hemos explicado en los textos, en los números pasados del Catecismo en la primera parte. O dicho de otro modo, ¿no? Su petición de misericordia ante el trono de Dios puede ser más perfecta o menos perfecta. Si es perfecta, se le llama petición de contrición, y si es imperfecta, se le llama petición de atracción. Podemos definirlo, ¿no? Por ejemplo, contrición es el dolor nuestro de no amar a Dios como Él se merece ser amado. Y entonces el amor no es amado. Eso responde a la ley de amor. Y atracción es el dolor de aquel que se arrepiente porque teme las consecuencias de sus obras. Teme las consecuencias de haberse comportado mal. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque puedes castigarme con el infierno, por ejemplo. Puede una persona pensar así. Y eso responde a la ley del temor. Ambas pueden ayudarme a acercar a Dios. Ahora bien, sería verdadero el que en algunos sectores se puede simplificar demasiado el cristianismo. Incluso hasta poder decir que los cristianos rechazamos el temor, como si el temor de Dios fuera algo negativo. Pero no podemos olvidar, queridos amigos, que el temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Eso lo estudiamos en los números
1830 y 1832 del Catecismo. También es interesante saber que la Sagrada Escritura tiene expresiones que nos manifiestan de cómo el cristiano tiene que ir pasando del temor al amor, sin perder el don del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque más que ir dejando el temor, va viendo que detrás del temor está la confianza en el amor. Esto es muy importante, porque al final los cristianos católicos decimos, todo lo espero de ti y todo lo temo de mi debilidad. En el fondo, no es que temamos a Dios. Lo que temo es mi vida sin ti. Ese es mi temor. No es que te tema, oh Dios, es que mi vida sin ti sí la temo. Por eso no hay una oposición entre el temor y el amor. Más bien, el santo temor de Dios como don del Espíritu Santo se fundamenta en el amor, en la confianza en Dios. También podemos decir que somos conscientes de que un cristiano inmaduro, que no ha llegado a captar que lo esencial del cristianismo es que Dios está enamorado de ti, que ha entregado su vida por ti, puede que tenga una visión de Dios un poco como un Dios policía, ¿no? Que lo está ahí cuidando, ¿no? Pero esa imagen de un Dios policía es una imagen muy insana, no es buena. Porque eso no es el santo temor de Dios como don del Espíritu Santo. Un Dios policía es algo que no está fundamentado en la confianza plena de que Dios me ama, de que Dios me quiere con un amor apasionado como un padre quiere a su hijo. El policía, cuando detiene a un malhechor, el policía no sufre. Sin embargo, el padre cuando tiene que reprender a su hijo, sufre más el papá que el hijo. Cuando lo tienes que regañar, cuando lo tienes que reprender fuertemente, sufre más uno que ellos. Y el drama consiste en que el hijo no se da cuenta de que lo que está haciendo es obrar mal y no sufre lo que debería sufrir. Ese es el drama. Esta es la diferencia entre la imagen del Dios policía y la imagen del Dios Padre. Y aquí, queridos amigos, tenemos que poner mucho cuidado de no caer en esa predicación que tenían en tiempos antiguos los jansenistas, la herejía de los jansenistas, una herejía del siglo XVI, que enfatizaba muchísimo que la imagen era hacer un Dios justiciero. Ellos dedicaban el 90% de su predicación a la imagen de un Dios justiciero, a tener miedo al castigo, a que Dios iba a ser una justicia desligada del amor. Y eso era una herejía tremenda, que se les olvidó predicar que Dios cuando reprende, reprende por amor, que Dios sufre más que el hombre, porque nos ama demasiado. También es posible que hoy día, hayamos pasado al lado contrario de los jansenistas. Y entonces hoy se escucha por ahí esa imagen quizás de un Dios abuelo, ¿no? Así como muchos abuelitos, muy alcahuetas, ¿no? Y alcahuetean por amor, pero no corrigen. Y ahí se enojan los papás, ¿no? Porque el abuelo, la abuela le deja hacer al chiquitín todo lo que quiera. Y ahí tiene la pelea otra vez, ¿no? Ese es el lado opuesto.
de un Dios que todo lo permite, que no dice nada, de un Dios que es bueno, que con Él o ante Él no pasa nada, que me lo perdona todo, incluso aunque yo no se lo pida, y entonces da igual bien que mal, da igual verdad que mentira. Ese es el lado extremo. Pero así somos los seres humanos, ¿no? Extremos. Terrible. Y entonces al final existe el riesgo de formar la imagen de Dios por no recibir la Sagrada Escritura y la revelación en plenitud, en totalidad, una imagen muy distorsionada de Dios. Para que esta ley de amor tenga su efecto, tiene que haber en nosotros una pedagogía, un ir creciendo, y que la motivación última de nuestros actos sea la del amor. Por eso ese refrán que dice, el amor con amor se paga. Si el amor de Dios es un amor incondicional, el motivo último para mi vida santa es que yo quiero ese amor. Yo quiero querer a Dios como Él me quiere. Por eso se llama ley de amor. Yo quiero querer a Dios como Él me quiere. Segunda característica de la ley nueva, ley de gracia. San Pablo pedía con insistencia para que viniera Jesucristo a liberarle de la ley. Y decía San Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocía el pecado sino por la ley, de suerte que yo habría ignorado la concupiscencia si la ley no me hubiese dicho, no te entregues a la concupiscencia. Mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mi vida toda suerte de concupiscencias, pues sin la ley el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado, y yo morí. Y resultó que el precepto, la ley de Moisés, dada para la vida, fue para la muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo. Por él me mató. Así que la ley es santa, justa y buena. Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en malo? De ningún modo, sino que el pecado, para parecer como tal, se sirvió de una cosa buena, que era la ley. Es un alegato este que tiene San Pablo, ¿no? Él dice entonces, la ley era buena, lo que pasa es que le faltaba la gracia. La ley del Antiguo Testamento, a diferencia de la ley nueva de Jesucristo, era una ley indicativa, era una ley de avisos. No estaba exhortando, estaba avisando, pero le faltaba la gracia. La ley del Nuevo Testamento nos ayuda a comprender dónde está el mal y nos ayuda a querer el bien. Y además nos ayuda a poder realizarlo. Es decir, a comprender el bien, a querer el bien y poder hacer el bien. A eso me ayuda la ley del Nuevo Testamento. La ley del Antiguo Testamento me ayudaba a conocer la indicación, el aviso. Pero con la gracia, comprendo, quiero y puedo. La ley de Jesús, la ley nueva de Jesucristo, me permite tener luz en mi entendimiento. Me permite tener un deseo vivo en el corazón. Me permite tener el señorío de Jesucristo para vivir santamente. Y esto, queridos amigos, explica
El por qué muchas veces cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo, es un encuentro tan fascinante que no le cuesta nada dejar su antigua vida. Que la persona cuando se encuentra con Jesucristo no le cuesta nada dejar sus pecados, dejar sus caprichos, dejar sus vicios, cambiar radicalmente su vida, porque se ha abierto a la llamada de Jesucristo, donde la ley y la gracia están unidas. Y conocemos muchas personas que han tenido este encuentro fascinante con Jesucristo y han cambiado totalmente su vida. Hay conversiones que son sorprendentes. Y uno se pregunta, pero con lo que cuesta dejar nuestros malos hábitos, ¿cómo esta persona le hizo? Y la respuesta es única. Esta persona se ha abierto a la gracia de Cristo y ha cambiado desde la gracia radicalmente su vida. Es algo muy hermoso. Y hay dos modelos en el Nuevo Testamento, dos modelos tremendos, ¿no? El primero, el de Zaqueo, que llama la atención que era un pecador y su encuentro con Jesucristo fue tan impactante en su vida que no le costó nada desprenderse, primero de la mitad de sus bienes para repartirlo entre los pobres y segundo, de la otra parte para pagar todo lo que se había robado. Esa era la ley de la gracia. El encuentro con Jesús que te hace apegarte solo a lo que importa. Ya todo lo demás no vale nada. Porque es que encontré el tesoro. Y el segundo modelo es el joven rico. Hay una gran lucha dentro de este joven. Cuando le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna, para merecer la vida eterna, para llegar al cielo? ¿Qué tengo que hacer? Cumple los mandamientos. Y esa respuesta de ese joven fue fascinante. Yo todo eso lo he cumplido desde pequeño. ¿Cómo quedaría asombrado Jesús ante esta respuesta quizás tan sincera? Y de una persona que desde pequeño ha cumplido los mandamientos. Pero el Señor cuando le dice que le siga, es decir, que deje todo, porque ha encontrado el gran tesoro y ya no va a necesitar de los otros tesoros materiales a los cuales está apegado, él no puede desprenderse. Y entonces este joven tiene esa gran lucha. ¿Me desprendo o no? He encontrado el tesoro, pero este otro me jala. Y lastimosamente sucede lo contrario de Zaqueo. Él se queda apegado a sus cosas. Zaqueo se abre a la ley de la gracia. El joven rico se cierra. Zaqueo, en esa ley de la gracia, Jesús le da no solo el querer, sino que también le da el poder para desprenderse de sus apegos. Y lo hace. El joven rico, al no estar abierto a esta ley de gracia, se quedó en la ley del Antiguo Testamento. Cumplir. Cumplir. Hoy día encontramos muchas personas que cumplen perfectamente la ley, pero no están abiertos a dejarlo todo por Jesús. No están abiertos a dejar su egoísmo, no están abiertos a dejar su soberbia, no están abiertos a abrir el corazón ante las diferencias de los demás, no. Pero cumplen la ley. Es verdad que Zaqueo, después de esa primera conversión, tuvo realidades en su vida que tuvo que afrontar, porque los hábitos quedan ahí.
y la tendencia que de ahí hay que estar encima de ella. Tenía sus luchas día a día contra los malos hábitos que había adquirido durante todos los años hasta que conocí a Jesús. Y entonces a Zaqueo le ocurre algo que todos necesitamos, que se llama la segunda conversión. Y la segunda conversión, queridos amigos, es más difícil que la primera. Más difícil. Porque la primera fue el encuentro fascinante con Jesús. La segunda es llevar ese encuentro al día a día, donde tenemos nuestras luchas interiores, donde tenemos también nuestras luchas exteriores, donde nos va costando cada vez más romper con los hábitos de vida que teníamos durante 40 años y donde nos tenemos que abrir día a día a la gracia. Esa segunda conversión es un volver a nacer de nuevo, nos dice la Sagrada Escritura. Redescubrir el amor primero, tener la santa fidelidad en el día a día, empezando siempre. Y caigo y vuelvo y me levanto, empezando siempre. Y aquí el Señor nos invita a ser mendigos de esta ley de gracia. Cuando nos cueste cumplir determinado mandamiento, pedirle al Señor la ley de gracia para que me ayude a cumplirla. Allí donde me cueste vivir en fidelidad a la ley de Dios, pedir, Señor, dame la ley de gracia para cumplirla. Tercera característica de la ley nueva, ley de libertad. Y hay dos textos de la carta de Santiago que nos regala el catecismo, que nos ilumina la comprensión de esta ley de libertad. Santiago 1, 22, 25. Poned por obra la palabra y no os contestéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla en obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero en yéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Qué belleza de texto. O también está el segundo, Santiago 2:12. Hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago nos pone una imagen para hablar de la ley de libertad. Y es que cuando alguien obra no con la ley de libertad, sino con la ley de esclavo, es como aquel que le han dado un recado. Pero cuando tiene que transmitir ese recado, se le olvida. Porque no lo hizo suyo, porque no le importaba. Porque vive como esclavo y no como hijo, y por tanto no transmite la voluntad de quien le dio el recado, en este caso, de la voluntad del Padre. Y Santiago pone la imagen del espejo. Un espejo. Es la de aquel que tiene una moral de criado, de esclavo. Hace lo que le dicen y ya. Pero lo hace mientras el que se lo dice está presente. Pero si el jefe no está, se olvida. Es decir, no lo hago mío. Como aquellos que están en el trabajo y trabajan mientras está el jefe. Cuando el jefe se va, ahí se echan en la silla, en la cama, en el suelo, yo qué sé. O se van a su coche. Y cuando llega el jefe están ahí como haciendo que trabajan. No les importa. No lo hicieron suyo. Esa es la imagen que pone Santiago. Cuando está enfrente del espejo, usted se mira, se
se pone atento, pero cuando se va del espejo se olvida de lo que había mirado, de lo que se había admirado. Juan 15, 14, 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Nuestra forma de obrar moralmente es la de quien escucha los problemas de su Padre, de tal forma que hace suyo los problemas de su Padre. Sin embargo, el criado ni tan siquiera conoce esos problemas, y aunque los conozca, no los hace suyos. Por eso Jesús dice, no os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos. Es decir, no tengo secretos con vosotros. Y si esto es así, queridos amigos, ese mandamiento que me da Jesús es tan suyo como mío. Y esa es la ley de libertad. Y por eso este número 1972 del Catecismo dice, porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua, nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. Esta ley de libertad supera todos los ritualismos del Antiguo Testamento. Porque puede ocurrir, queridos amigos, que alguien está en esa ley de esclavo, de siervo, en esa ley del Antiguo Testamento, y puede ser que piensa que ser un buen hijo de Dios consiste en no saltarse ninguna norma ritual, de tal manera que es posible que este cumplimiento de la letra de la ley sea más fuerte que el cumplimiento del espíritu de la ley. Y esto es lo que le reprocha Jesús a los fariseos. Todo mandamiento tiene razón de ser en la medida que preserva la vocación al amor a la que hemos sido llamados. Y la letra por la letra mata, porque la letra tiene que ser vivida por el Espíritu. Esta ley de libertad nos tiene que llevar a los cristianos católicos a poder, a saber determinar, a saber interpretar en cada momento la ley. Y para eso el magisterio de la Iglesia nos enseña, y para eso este catecismo, para aprender a interpretar la ley. Jesús, por ejemplo, dice, si tu asno se cae a un pozo en sábado, ¿qué haces? ¿Lo sacas o no? La ley dice que no. Y entonces este número del catecismo dice, nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. Claro que lo saco para que no se ahogue. Cuando la ley de Cristo la hemos recibido, no como esclavos o siervos, sino como hijos, como herederos, ocurre que esa oposición que tenemos entre lo que yo sé que quiero hacer y lo que a mí me apetece hacer, esa oposición interior se va superando y podemos ir obrando espontáneamente, de manera que cuando la ley de Cristo va penetrando en nosotros, querer y deber se van fundiendo en una sola cosa. Y a esto se refiere el catecismo cuando dice, nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, te unifica.
Y tus divisiones interiores entre deber, querer, apetecer, todo eso se va superando. Claro está que esa espontaneidad que nos habla el catecismo tiene que ser purificada, claro que sí, porque esa espontaneidad también nos podría llevar a actuar mal. Pero cuando la ley de libertad, la ley de Cristo, la aceptamos y Él nos eleva a la condición de hijos, a ese grado de intimidad con Él, entonces el hombre puede obrar espontáneamente, obrando el bien, sin peligro equivocarse, porque ha hecho suya la voluntad de Dios. Y esa es nuestra garantía. Gálatas 4:1-7. Pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba es de que sois hijos, es de que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por la voluntad de Dios. Texto precioso este de la carta a los Gálatas que nos regala San Pablo. Como eres hijo, tú quieres lo que Dios quiere. Como eres hijo, tú asumes la voluntad del Padre. De tal manera que obedecer y obrar en libertad son dos cosas que no se oponen, que van juntitas. ¿Recuerdan ustedes cuando eran niños? Cuando éramos niños discutíamos con nuestros padres, pero ahora que ya hemos llegado a la edad adulta, nos damos cuenta que somos herederos y empezamos a cuidar. Al final terminamos con un texto de la carta a los Romanos 8, 14, 17 que dice: en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados.